posiblemente Dios permite que nuestras dificultades y que nuestras batallas puedan formarnos de tal manera que no se dé a lugar la prueba, el conflicto, el problema, hasta que hayamos aprendido la lección. Y es allí donde aparece este maravilloso pasaje. Una variedad de peripecias, de gente, tanto gentiles como judíos, cristianos como inconversos, una cantidad de personas que están mencionadas en el pasaje. Pablo va con sus acompañantes, me refiero a Lucas, que es mencionado en todo el libro de los Hechos. Él mismo se menciona como nosotros. No sé si se dio cuenta de eso, pero a medida que se va escribiendo el libro de Hechos de los Apóstoles, Lucas aparece como nosotros. Y esto no solamente se refiere a él en tercera persona, sino que nos invita a embarcarnos y hacer la travesía con el apóstol Pablo, misionera a los diferentes puertos, en las diferentes naves y en las circunstancias complicadas que tiene que atravesar el apóstol Pablo para llevar el evangelio. Quiero decir que Dios le permitió aquello que había prometido en la casa de Judas. No sé si se acuerdan: yo le enseñaré cuánto le es necesario padecer por causa de mi nombre. Pero allí lo encontramos, teniendo una cantidad de adversidades, pero también la oportunidad de bendecir a toda Asia, a Europa, de poder tocar algunas islas que tenían mucho que ver con el continente africano e influir en ellos, de manera que sencillamente el apóstol Pablo es usado para llegar a por lo menos 3 continentes. De forma especial, entonces tenemos en una embarcación a Pablo, a Aristarco, un compañero de viaje cristiano que venía de Tesalónica, que era macedonio, etcétera, etcétera. No obstante, aparece también nosotros, curioso, bonito. Me gusta Lucas, porque él no quiere darse ninguna importancia, pero sí quiere hacernos saber cómo late su corazón para misiones, para el apostolado, cómo sirve, cómo se entrega, cómo está apasionado por la obra de Dios y cómo nos invita a hacer la obra de Dios junto con los apóstoles, junto con estos que están viendo la obra nacer en todos estos continentes. No obstante, encontramos en este pasaje precioso, extraordinario, también a gente que no tenía que ver con el apóstol Pablo, como al centurión Julio, que por cierto es acompañado por lo menos por 100 soldados. Quiero decir que en la nave en cuestión llevaba 276 personas. En una tormenta espantosa que acabamos de mencionar. Y allí este curioso centurión trata a Pablo de una manera tan amable que se juntan con otros centuriones históricos que siempre son mencionados para bien. No sé si te acuerdas la historia de Jesús y el centurión romano que le fue a pedir a Jesús el milagro de su siervo y todo lo demás, y de ahí aparece otro centurión que se convierte en la cruz, y de ahí aparece este centurión que... Es una cosa maravillosa poder hacer un enlace de gente que se suponía que eran los peores de toda la historia registrada en los acontecimientos bíblicos, pero que la Biblia saca lo mejor de ellos. No es raro, porque lo mismo ha hecho con nosotros. ¿A que sí? No siendo judíos, siendo gentiles, estando cada uno en su país y lo que sea, Dios ha tomado lo mejor, ¿verdad?, de nosotros para destacarlo, obviando lo peor que éramos. Y de esa manera la Biblia se va entretejiendo en aquel entonces, en el libro de los Hechos, llegando al capítulo 27 y 28, pero también pudiendo nosotros hoy escribir el capítulo 29 y el 30 y el 31 y el 2024 y el 2025, continuando el trabajo misionero que se comenzara aquí por la iglesia primitiva. ¿Estamos de acuerdo? Es importante ubicarse y ahora estamos allí. De repente
cambian de nave y viene una nave adriamitena, de Adriamito. ¿Qué es eso? Del Egeo, de la parte del mar Egeo. Ellos venían en esa barca desde Cesarea de Filipo, pero llega un momento en que en Mira cambian de embarcación y es una barca alejandrina. ¿Qué es esto? Que viene de Alejandría. Es bien interesante. Paréntesis. Les animo a hacer el seminario. A que no se lo pierda nadie. ¿Por qué? Porque vamos a aprender mucho. En el seminario usted va a poder tener detalles de todo esto y ¿sabe qué? Va a poder compartir con otros los principios y valores bíblicos. Qué interesante que la nave alejandrina, que venía de Alejandría, de uno de los puertos más importantes del mundo de aquel entonces, que era el norte de África, donde estaba el famoso faro de Alejandría. ¿Usted se acuerda de esas 7 maravillas del mundo? Pues el faro de Alejandría era una de las 7, visitado por el mundo entero de aquel entonces, y el apóstol Pablo se sube en esta nave que comercializaba con cereales, especialmente trigo, que se traía de Egipto hasta Roma. ¿Y qué sucede con esto? Que sencillamente, ¿verdad? Todo esto se da lugar en el libro de los Hechos. Ahora, el apóstol Pablo, embarcado allí, hay un conflicto importante que va a suceder. Una gran tormenta. Y nos referimos a esa que dijimos antes, que es la tormenta perfecta. ¿Saben que las naves alejandrinas solían tener una vela roja? Así se distinguían. De hecho, en Roma dice que cuando venían las naves alejandrinas, la gente se alegraba mucho porque veían la vela del barco, o las velas del barco, la veían a lo lejos. Y era una vela roja. Curiosamente, así registra la historia. Y todo esto trayendo a Pablo desde lejanas tierras con el propósito de llegar a Roma y cumplir el propósito de Dios con una vela roja. Se me ocurre que habla del Calvario, ¿es que sí? Es que es muy curioso. Se mezcla la historia, la realidad del libro de los Hechos con los propósitos santos del reino de Dios. ¿A que sí? ¿A qué bonito? Y a mí me pareció digno de destacar, porque podía tener una vela azul, o a blanca, o amarilla, o lo que sea. Pero no. Una vez estaba en Colombia y llegué a un pueblo para compartir y hacer una campaña y vi banderas rojas. Y entonces yo le pregunté al pastor que me estaba llevando, le dije, ¿qué aquí son comunistas? Y dijo, no, es que hay carne. No me diga, pero ¿cómo que hay carne? Sí, que llegó la carne. Llegó la carne. Cuando llega la carne ponen bandera roja para que la gente pueda ir a comprar. Pero nosotros cuando vemos la bandera roja nos acordamos del Calvario. ¿A que sí? Nos acordamos de que Cristo pagó el precio por nosotros y que es la sangre del Cordero que nos limpia de todo pecado y nos reconcilia con Dios. ¿Saben, hermanos? Encontramos en este hermosísimo pasaje la primera cosa que nos enseña para avanzar. Me gusta tanto que me podía detener para seguir ahondando en detalles como el trato que le dio el centurión a Pablo. Un poco más. También como Aristarco era un fiel compañero que es mencionado en las epístolas. Como Lucas, que en este momento ha perdido toda la esperanza del futuro, a pesar de que está marcado para relatar los acontecimientos bíblicos. Es tan bonito todo esto. Pero la primera cosa que encontramos en el versículo 11, que va a aparecer ahí en la pantalla, es algo que debemos destacar. Y es, pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. ¿Saben qué? Es bien interesante contrastar, en primer lugar, que debemos ser obedientes a la palabra pastoral o apostólica. Me refiero. Los expertos de este mundo nos pueden confundir.
porque no siempre tienen la dirección de Dios y no siempre están apuntalados en el principio bíblico. Ojo con eso. El apóstol Pablo era judío. Saben, de los peores navegantes del mundo de aquel entonces eran los judíos. Los judíos se les daba bien muchas cosas, pero no la navegación. Digo que unos pescadores del lago de Genesaret o del mar de Galilea se estaban ahogando y temían y gritaban como locos. Se estaban ahogando en el mar de Galilea. Si usted ha ido a Israel, se da cuenta que el mar de Galilea se ve de una orilla, se ve la otra. Es un lago, no es un mar como tal, es un pequeño lago. Y ellos, teniendo una tormenta que era fuerte, pero no eran tan buenos navegantes, no, de ninguna manera. De hecho, la historia registra en muchos acontecimientos que no eran tan buenos navegantes. Menos mal que tenían fe y escaparon y Jesús estaba con ellos. Pero la verdad es que eran malísimos. De hecho, de Israel se cuenta en la historia bíblica misma que un rey de Israel hizo una flota de barcos y se ahogaron en el puerto, se hundieron en el puerto. O sea, no eran buenos para la navegación, eran buenos para los negocios, eran buenos para el comercio, eran buenos para ver nacer la gracia de Dios en ellos a través de Jesucristo, Señor, Salvador y judío. Pero en este caso aparece un señor que es el propietario, el patrón de la nave, el que es dueño. Y aparece el capitán de la nave. Y dice aquí que el centurión, que era quien llevaba la mayor cantidad de soldados con él, el más responsable de la nave, el que era responsable de la gente que iban allí, que llevaba por lo menos 100, más todos los presos que le estaban acompañando, y el centurión, les daba más crédito a el capitán de la nave y al patrón, evidentemente, porque si Pablo era un judío y el dueño de la nave dice, mira, no, vamos a hacer la travesía esta última para llegar un poco más allá, más cerca de Roma, pues el centurión dijo, hagámosle caso al dueño de la nave. Si él dice que vamos a salir de esta, pues seguro que sí. Y si no, el capitán también dice lo mismo y no voy a hacer caso a Pablo. ¿Me estoy explicando? Pero Pablo era el apóstol. Ojo con eso. Pablo era el pastor de la nave. Pablo era el hombre de Dios allí. Por más que usted piense, este no tiene ni idea de economía, pero si tiene una palabra de Dios, ojo con eso. Pero si tiene una dirección de Dios, ojo con eso. Cuando nosotros obviamos el consejo bíblico, y recalco el tema, el punto bíblico, porque tu pastor, tu apóstol van a basarse en los principios bíblicos a la hora de darte un consejo. Cuando usted consulta con un pastor, se espera de él que dé un consejo bíblico. Y por eso aquí, el apóstol Pablo más adelante tiene que decirle, les hubiera sido bueno poderme atender y no estar en esta situación que ahora vamos a perder la nave y nos hemos visto en peligro de muerte. ¿Saben qué? Primer punto, atendamos al consejo apostólico, al consejo pastoral. ¿Cuántos dicen amén? Esto es importantísimo. Ni los presos, ni el centurión, ni el capitán, ni el propietario de la nave, el patrón de la nave, tenían palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que debe conducir siempre nuestra vida. En segundo lugar, atención al asunto. No solamente para superar las tormentas de nuestra vida vamos a atender al consejo apostólico, sino que vamos a romper con el personalismo. ¿Y a qué me refiero eso? Versículo 12, miren lo que dice. Miren lo que dice. Ellos estaban en buenos puertos y no era tan bueno. Y siendo incómodo el puerto para invernar, ¿siendo qué? ¿Siendo qué? Ellos se sentían incómodos ahí, iban a pasar ahí el invierno en ese puerto tan menos cómodo, tan incómodo, tan inapropiado para estar. No, vayámonos de aquí. Pero dice, siendo
incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí, por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta, que mira al nordeste y al sudeste, e invernar allí. Vamos a otra parte que es mejor. Primero, vamos a estar más cómodos. Mire, atención al asunto. Ojo con el personalismo. Cuando usted busca su comodidad, la mayoría de las veces no es el propósito de Dios. Dios no nos llamó a nosotros a estar cómodos. Nos llamó a cumplir su voluntad. Y no se va a creer. Entrar en la voluntad de Dios suele ser incómodo, pero termina siendo bueno. Termina siendo cómodo. Termina siendo productivo. Termina siendo bendecido. Pero inicialmente, meterse en el cumplimiento de la voluntad de Dios no siempre es cómodo. Podíamos vivir de una manera mejor, haciendo otras cosas, pero la verdad es que no. La verdad es que no. Entonces ellos, en contra del consejo apostólico, dijeron: no, vámonos de este puerto. Es que es incómodo. ¿Estás incómodo un poco? Mira, te aseguro que si estás dentro de la voluntad de Dios, esa incomodidad va a ser productiva. ¿Se das cuenta de lo que le quiero decir? Pero no solamente atiende a la incomodidad con gratitud, sino que además, no solamente eso, sino que ellos dijeron, la mayoría acordó, salgamos. El personalismo busca excusa en la mayoría. Y la mayoría no siempre es la sabiduría. La mayoría no siempre tiene la razón. La mayoría a veces están equivocados todos. Fíjese que a veces es la minoría la que acierta en la voluntad de Dios. Y llevarnos por la mayoría es un peligro. De hecho, nosotros hemos sido levantados como un ente de cambio, como un pequeño granito que se diferencia de todo el mundo en derredor. A veces usted es la oveja negra, o tal vez en medio de las ovejas negras, la oveja blanca. Pero lo que quiero decir es que usted es el punto focal, porque es absoluta y totalmente diferente a la mayoría. No va donde va Vicente, que va toda la gente. No se equivoque. La mayoría muchas veces está equivocada y no siempre tiene la razón. De hecho, cuando se trata del gobierno de la iglesia, no es la mayoría, es la voz de Dios. No se desenfoque, cuidado. Es la voz de Dios. Y la mayoría estaba diciendo que el consejo apostólico no era bueno. Oh, peligro. Pero no solamente, fíjese, el puerto era incómodo. La mayoría estaba diciendo que salieran de allí. Sino que dice además, por si pudiesen arriba. Esto es, echemos la suerte, ¿no? Apostemos a ver, intentémoslo, quién sabe. A lo mejor mejora, a lo mejor en el camino se convierte, a lo mejor en el tiempo Dios le toca. ¿Quién sabe? Nosotros no actuamos así. Damos prioridad a los principios para que los principios rijan, gobiernen nuestra vida. No apostamos. La fe no es una apuesta. La fe debe estar sujeta a la voluntad de Dios, expresa, clara, determinante. Si usted no sabe si Dios quiere o no, no se mueva. No se mueva. No es que yo no sé qué hacer. Pues si usted no sabe qué hacer, ore. Y si Dios no le dice nada, no haga nada hasta que Dios le diga. Porque Dios puede hablar. Dios puede hablar, ¿sí o no? Vale. Entonces, si Dios puede hablar, usted busque la palabra de Dios. Usted busque la revelación de Dios. No, pero es que es guapo. Bueno, pero puede ser guapo, pero si no es de Dios, usted va a estar apostando por una cosa que a lo mejor después no va a ser. Ojo con eso. Yo he visto tantos fracasos de gente que dice, bueno, pero lo intenté. Pero fíjese que hay cosas que uno puede intentar porque no tienen mayor valor, pero no con la vida. No con la vida no. No con el ministerio, no con la iglesia, no con la familia. No, con eso no se juega. Entonces, escuchemos la voz de Dios. Consultemos a la palabra profética, a la palabra apostólica, a la palabra revelada.
a la palabra de Dios. Y allí nos manda el Señor a no estar en el personalismo de que yo esté cómodo. Bueno, ¿qué piensa la mayoría? Y ahí acomodarme. O tal vez al riesgo. Voy a apostar por esto. No. Cuidado. Porque todo eso tiene que ver con nuestro personalismo imperante, gobernante. Con nuestro personalismo que se adelanta al propósito. No. Ojo con el tema. Atiende al consejo apostólico. Rompe con el personalismo. Pero además de esto, mucho cuidado. No te dejes llevar por el riesgo, por el afán, por la premura, porque me parece bueno, porque a mí. No. Pero sobre todo, y en tercer lugar, busca la intimidad con Dios. Qué cosa más bonita. Frente a las tormentas de la vida, escucha la palabra apostólica. Frente a las tormentas de la vida, no busques el personalismo. Y frente a las tormentas de la vida, profundiza en la intimidad con Dios. Cuando sople la tormenta, cuando el barco se hunde, cuando las circunstancias sean adversas, cuando hayas perdido el trabajo y la economía se haya venido a pique, y cuando no sepas qué hacer, y cuando el matrimonio está en crisis, y cuando la familia desmaya, y cuando la cosa va peor, profundiza en la intimidad con Dios. Qué bonito momento. Se describe ahí Lucas, cuando escribió, tuvo la sensibilidad de decir, ya habíamos perdido toda esperanza. Pero el que está escribiendo es un médico cristiano, consagrado, entregado, pero había perdido la esperanza. Tal vez está esta tarde con cosas en las que has perdido la esperanza. A lo mejor hay circunstancias que te han llevado a la desilusión, te han llevado a no avanzar, a no crecer, a dejarlo. Llega un momento ahí en el pasaje que dice, nos dejamos llevar por la tormenta. Y así pasa a veces, cuando estamos desilusionados, desesperanzados, la tormenta nos arrastra. ¿Y sabes qué? Cogemos las velas y las tiramos al mar. Y cogemos las cuerdas y las tiramos al mar. Y los aparejos al mar. Y el trigo y la avena y el sendero al mar. Que se pierda todo, a ver si la nave flota y sobrevivo. Toda esperanza había sido perdida. Pero había un tripulante especial, un marinero diferente, que aquella noche tormentosa visitó la nave. El extraño marinero, un ángel de Dios enviado para hablar con Pablo. ¿Sabes? Es probable que en el camarote y en un momento de consagración, un ángel se presentó a Pablo, y es lo que relata el pasaje bíblico. Y habló con él y le dijo, no temas. Qué bonito. Esto, ¿sabe qué? Sucede casi siempre cuando van a pasar grandes cosas. Y esta noche, no sé qué viniste buscando, pero probablemente estabas necesitando escuchar, no temas. Y aquí está, aparece aquí. Mire, dice que el ángel, versículo 24, le dijo a Pablo, mire lo que le dijo. Versículo 24 dijo, Pablo, no temas. ¿Cuántos pueden decir no temas? Dígaselo al que tiene al lado. Yo le quiero decir al respecto de los proyectos que hay en Portugal. Tenemos aquí al pastor Fabricio, que está recién llegado de allí, contactando con un pequeño grupo para comenzar un proyecto misionero de Nueva Vida Madrid. Le vamos a enviar con Solange y su esposa
que está allí con la pastora ahora en Madrid, en la reunión pastoral, y su niño, y le vamos a enviar a la costa de Caparica, en Portugal, cerca de Lisboa. Entonces, pero veníamos hablando por el camino, casa, algún trabajillo para ayudarse, economía, ¿cómo? Está muy caro Portugal porque es una costa, todo allí es lujoso porque la gente va a veranear y es costoso en un lugar de muchos inmigrantes, pero de gente turista. ¿Cómo? Pero yo creo en esta palabra, que en medio de las imposibilidades humanas se levanta la palabra de Dios para decir, no temas. No temas, confía. Y eso es lo que dice ahí Pablo, no temas. Y te dice a ti también, no temas. No tengas miedo, el Señor está en control del parto. El Señor está en control del negocio, del trabajo. El Señor está en control de la documentación. El Señor está en control de cada detalle. Él tiene el control. Para Él las estrellas siguen brillando. Para Él el sol sigue naciendo. Para Él las tormentas son oportunidades para cambiarnos. Y le dice el ángel enviado por el Señor, le dice a Pablo, no temas. Vas a comparecer ante el César. Le vas a dar testimonio. Vas a llevar mi evangelio delante del César. Qué bonito esto. Tu propósito en la vida se va a cumplir. Se ha retrasado, se ha demorado, te ha parecido que ha sido difícil, la nave se ha perdido el cargamento, es probable que tengas temor de algunas cosas. No tengas miedo, porque yo voy a cumplir mi propósito en ti. Yo voy a cumplir este propósito que tengo y lo voy a cumplir a cabalidad. Se cumplirá completamente en tu vida. Pero no solamente el ángel le dice eso, sino que le dice, confía en lo que se te ha dicho. A continuación de esto, dice el apóstol Pablo, versículo 25, ¡qué extraordinario! Y esto tenemos que encarnarlo, tenemos que abrazarlo de manera, porque esto es lo más espiritual que puedes vivir. Y mire lo que dice, por tanto, oh varones, aquí se lo está diciendo los 275 que habían ahí. Él era el 276. 275 le dice, por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. ¿Dónde tiene usted su confianza? ¿Dónde tiene usted su confianza? ¿En el mar, en las estrellas? ¿En el capitán, en el patrón, en el centurión, en los soldados, en los que me acompañan? ¿En qué tiene usted su confianza? Y sabe, el libro de los Hechos tiene una característica, y es que la palabra prima. La palabra es lo primero. La palabra es el faro que nos dirige en todo caso. Y en medio de la peor tormenta de la vida del apóstol Pablo y de los que iban allí en el barco, él dice, yo confío que se hará como se me ha dicho. Que la palabra de Dios me llevará hasta el final. Me llevará hasta el cumplimiento de mi propósito. Y saben, esto debe ser un sello indeleble en el corazón de cada uno. Por encima de todo está lo que se me ha dicho. Y lo que se me ha dicho es la revelación de Dios. Es la Biblia. Es el principio bíblico, inamovible. El cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará. No pasará. Si usted toma la Biblia y la hace suya, si usted toma el versículo y lo hace suyo y lo encarna, y lo repite, y lo cree, y lo comparte, y lo vive, ¿sabe qué? Se cumplirá. Se cumplirá. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. El ángel le había dicho la palabra, y usted escuche con atención la palabra de esta noche, porque todo se trata de sellar un pacto con la palabra de Dios y con el Dios de la palabra. Todo se trata de afirmar nuestros pies en lo que está revelado para mí. Primero, porque lo dice mi apóstol. Segundo,
porque no voy a hacer caso a lo que pueda emanar de mí emocionalmente en un asunto. Y tercero, porque me lo ha confirmado un ángel del Señor que le habló a Pablo y dice: haz caso a lo que está escrito, a lo que se te ha dicho. Esto es espectacular. Esto es una brújula. Es una brújula inequívoca. Usted va y cierre los ojos y avance hacia la palabra. Y Dios lo va a hacer. Y Él dijo que tú eres su hijo, que tú eres su hija amada. Y Él dijo que Él te va a sacar adelante. Y Él dijo que te va a proveer, que no hay justo desamparado ni de su descendencia que mendigue pan. Él dijo que te va a sanar. Él dijo que te va a restaurar. Él dijo que te va a ayudar, que va a acompañarte en este proyecto misionero. Él lo dijo y Él lo hará. Termino diciéndole, cuando me venía de misionero a España hace 30 años, 30 años. ¿Hay algún venezolano aquí? Mire, resulta que hace 30 años Venezuela era diferente. Entre otras cosas porque Chávez estaba preso. Esto es casi un chiste, ¿no? Casi un chiste. Entonces, Dios me llamó a venir a España. Dios me dijo así, se los he contado otra vez y otras veces lo escucharán, porque yo con esto les quiero animar. Y me dijo mi padre: toma las llaves de la ferretería, de lo que yo he trabajado, lo he hecho para ti, pues yo soy el único hijo varón que tiene. Toma. Entonces yo le dije: no, porque el Señor me ha llamado a España. Yo tengo que irme de misionero. Y para hacer cortito el asunto, me vine. Pero toda la gente me decía: pero si ahí no hay trabajo. Eran años espantosos de un desempleo en España horrible. Habían 12 millones de desempleados en el año en que vine. Y la gente me dijo, todos los que estaban alrededor, que sabían un poco, me dijeron: no vayas. Otros pastores y misioneros me dijeron: España es cementerio de misioneros. Mire el ánimo que me dieron. Otros me dijeron: ¿a qué vas si aquí lo tienes todo? Estás bien, tienes casa propia, aquí tienes tu coche, tienes iglesia. Una hermana de la iglesia, de la directiva de la iglesia de aquel entonces, me dijo: pero pastor, te subimos el sueldo, ¿cuánto necesitas? ¿Qué te damos para que te quedes? Yo tenía mi empresa, pero además de la iglesia, pero Dios me llamaba para España. Dios me había dado una palabra y me dijo: vas a ser una chispa que encenderá un gran fuego. Te envío a la tierra de tu padre. Mi padre nació en Castilla. ¿Y saben qué? Me vine. Mi padre no quería, mi madre no quería, la iglesia no quería, los amigos no querían. Pero Moreiva quería. Y como las niñas estaban pequeñas y no opinaban, nos vinimos los cinco, con 5 maletas. ¿Y sabe qué? ¿Sabe por qué le digo esto? Porque han pasado 30 años. Y cuando uno es obediente a la palabra de Dios, Dios te bendice. El apóstol Pablo fue obediente a la palabra y los que estaban en la barca fueron obedientes a la palabra. ¿Y sabe qué? Llegaron a una isla. Ninguno se perdió. Y yo no sé su familia qué espera en el futuro, pero usted tiene mucho que ver con esto. Usted que está aquí, usted que está escuchando esta palabra, no es casualidad que esté aquí. El apóstol Pablo tenía una palabra de ánimo y de dirección para ellos, como la tiene usted esta tarde. Ya termino diciéndoles que necesitamos mantenernos firmes en la palabra de Dios. Si eso sucede, ni uno caerá, ni uno fracasará. Dios hará en favor de nosotros. Pónganse en pie, por favor. Las tormentas de la vida vienen para dar
pie al cumplimiento de su propósito. Cierre sus ojos.